los controles, elegimos los equipos y dejamos que la competencia nos diga las verdades. Esto es una partida y hoy estamos con Caliche Gómez. Caliche, tiempos invernos. Bastante, pero aquí seguimos. Desde que empezó el mundial, y bueno, esta entrevista la hemos hecho ya, esta es la tercera vez, pero como dicen por ahí, la tercera es la vencida, queríamos un formato más fresco, más interesante, y esta justamente la primera edición de este programa que sabemos que les va a gustar un montón. No, total, aquí motivado, hermano, vos sabés que yo estoy aquí al pie del cañón, siempre. Pero contámosle un poquito a la gente, pues porque yo sé que vos tenés una carta de presentación, pero tenemos una más grande y es que vos fuiste la persona que trajo a Messi a Medellín. Entonces, contanos un poquito mientras vamos acá buscando cómo fue todo ese tema, cómo se fue dando Que sí. todo ese proceso y cómo ha cambiado todo desde ahí. No, total. Pues a ver, la historia empieza el año pasado, en el 2025, a principio de año, un amigo peruano que había acabado de llevar al Inter Miami a Perú a jugar, me llama, me marca y me dice: Caliche, queremos hacerlo realidad en Colombia, en Medellín, y queremos hacerlo con un equipo que sea bien movido. Obviamente yo estando en Medellín y siendo hincha del Nacional, pues mi primera propuesta fue Atlético Nacional. Y desde ese día, en febrero del año pasado, empezamos a conversar todo el tema, pues aquí, obviamente en Colombia, que inicialmente, fue un proceso muy interesante porque cuando yo hablaba del tema de querer traer a Messi con el Inter, con todas las leyendas. Te voy a interrumpir, ¿vos con qué pateas? Derecha. Cuadro, círculo. Con Cuadro, entonces le ponemos un alternativo. Ay, me confundí. Dale, tranquilo. Y ahí empieza ese sueño muy interesante, un camino muy bonito, pues porque el sentarse a hablar con entidades, con equipos, con marcas, hablando sobre este evento, pues obviamente todo el mundo estaba muy contento. Inicialmente se iba a hacer en julio del año pasado, esa era la primera fecha, no se pudo hacer por temas logísticos, el Inter iba a Mundial de Clubes, entonces eso también frenó un poco el proyecto del año pasado, pero después se volvió a activar más o menos en septiembre. Y ahí empezamos con todo, aprovechando ya lo que se había adelantado. Y bueno, la fecha quedó para enero de este año, 31 de enero. Y nada, después de eso, hermano, han pasado muchas cosas buenas, positivas. La experiencia fue brutal, algo soñado. Y aprendí muchísimo, que es lo más importante. Entonces ya que pasó tanto tiempo de lo de Messi, ¿a vos qué te genera saber equipos? Sí, por los mismos. Los mismos. Bueno, vos City, yo fui. ¿A vos qué te genera saber que Messi estuvo, que pasó todo lo que pasó con él y que ya pasó el boom, ya posiblemente nadie recuerde el tema, pues mucho, pero el que lo vivió no lo va a olvidar nunca? No, pues imagínate que eso fue una apertura muy grande, desde diferentes puntos, porque cuando, mucha gente me presenta como el empresario que trajo a Messi a Colombia, y eso es muy bacano, obviamente eso fue pues en equipo, pero es una introducción muy interesante que hace que se abran las puertas. También que se genere la credibilidad a la hora de hacer otros eventos, de ofrecer los servicios. Entonces, eso todavía está muy fresco, o al menos desde la parte pues empresarial está muy fresca. Obviamente pues ya ha bajado mucho el boom del partido de Messi, además que ya pasó el Mundial, pero eso es algo que va a quedar en la historia del país, va a quedar en la mente de muchas personas. Los niños y todos los que pudimos ver ese partido, pues hasta el final, hasta los últimos días, va a ser una experiencia única en la vida, y ahí es donde yo quedo muy contento, porque qué bueno quedar en la mente de las personas con una experiencia positiva, incluso hasta ser la esperanza de traer otros jugadores al país. Y obviamente la idea es esa, ya uno estando metido en este mundo, pues tiene que tratar de seguir creciendo con eventos, tiene que aprovechar la infraestructura del país que tenemos para este tipo de eventos deportivos, que falta muchísimo por hacer. No solamente quedarnos con los conciertos grandes, sino traer eventos de fútbol grandes, diferentes,
Y ahí vamos, o sea, seguir creyendo en el país, seguir creyendo en el fútbol en general y nada, con toda, yo estoy muy contento con lo que hago. Y ahí hay dos cosas o dos preguntas que tengo y es la primera tiene que ver con como con ese momento que más te marcó toda la experiencia porque está la anécdota de toda la gente que lloró ese día, ya hablamos del tema de la empresa de buses que hoy en día tiene, fuera de lugar, que hoy en día tiene un museo, por decirlo así, con la silla que Messi firmó, pero para vos, ¿qué fue como el momento que vos dijiste? Esto fue lo mejor que me pudo haber pasado en toda esta experiencia. No, para mí una de las sensaciones que más recuerdo es cuando yo salí a la cancha y vi ese estadio lleno. Pero, o sea, eso fue una... Ahí se me aguaron los ojos, ahí hubo una mezcla de sentimientos muy bacanas porque pues, yo soñé con eso un año completo. O sea, yo soñé mucho con ese momento y se me dio de una manera muy bacana. Entonces, cuando salgo a la cancha y veo el estadio lleno, veo la gente contenta, veo a Nacional calentando en un lado, veo al Inter calentando en el otro, yo no lo podía creer. Eso fue muy, muy bacano y fue uno de los momentos que más marcaron, más me marcaron. Y bueno, vos dijiste que la idea es traer este tipo de eventos, pero es que después de que uno trae a Messi, Hay que traer a Cristiano. traer a Cristiano. Sí, a ver, es lo que te dije ahorita. Lo difícil no es traer al artista. Es más, no es que sea difícil. Lo complejo de un proyecto no es traer al artista, sino pues lo que hay en el proceso. Entonces, un cristiano, obviamente, pues hay que esperar que salga él, que se retire de pronto, porque está pues en un equipo al otro lado del mundo que es un poquito difícil traerlo para este continente. Se puede, obviamente, pero digamos que como exjugador Cristiano igual siempre también va a tener una recordación grande, además que es digamos que un personaje lejano a Colombia, porque él siempre ha jugado o en Europa o en otros continentes, entonces ese es un objetivo. Yo espero en mi carrera cercana poderlo traer. Y eso también favorece en caso de que sea algo cercano como vos decís, porque una cosa es Cristiano retirado hace un año y otra es retirado hace 10 años. Que es lo que pasa hoy en día con muchas leyendas, que a veces tratan como de impactar con ciertos eventos, de pronto con una sola leyenda, pero esa leyenda, por más renombre que tuvo en su momento, puede que ahora ya no... Sí, sí, a ver, eso es un tema muy interesante porque hay un mercado de leyendas, de eventos con leyendas que pues está creciendo bastante en el mundo y ahí el tema es no quedarse en el partido nada más de las leyendas, porque de pronto no coge tanta atracción, pero sí es lo que está alrededor, que es un meet and greet, ay, un meet and greet, todo el tema de espacio, de tomarse fotos con los jugadores. Entonces, lo de la leyenda está creciendo fuertemente, pero hay que ir de la mano con el público. No quedarse en el partido de fútbol y ya, sino meterse por el lado del show, o sea, todo lo que haya alrededor del partido. Entonces, obviamente, uno espera traer a Cristiano, se puede, ojalá sea jugando fútbol, pero si no traerlo de otra manera, pero hay que traerlo, es uno de los objetivos que tengo. Ojalá no muy lejano al retiro de él, hay que esperar a que se retire y ver qué planes tiene, saber cuándo se retira. Pero todo es válido, todo se puede hacer en la vida. Igual yo creo que está cerquita porque él alcanzará los 1000 goles y se retira tranquilo. Sí, Está sí. a 21, 22 goles creo, está cerca. Está muy cerquita y obviamente ya no lo vemos pues como que está en el próximo mundial, entonces en los próximos dos años yo creería que ya cuelga los guayos y tendrá su... No, y es más, como todos los jugadores, él no se va a quedar quieto, o sea, él va a seguir desde otro punto, va a seguir dándole pues como esa alegría, o más bien jugando fútbol, dictando conferencias, va a estar muy activo. Eso lo deben hacer todos los jugadores, además que está muy joven pues, o sea, él se retira del fútbol, pero está en una edad Sí, en la súper que joven todavía. partidos de leyenda los que quiera y aparte tiene negocios. No, claro. Creo que lo que él menos plata gana es del fútbol. Sí, total.
Él del marketing es donde gana plata. Y eso que el fútbol le limita los horarios muchas veces, incluso hasta algunas campañas, pero una vez ya que haya gente libre, pues que ya no vaya a seguir jugando, queda con todos los días disponibles para hacer lo que quiera. Y no solamente el tema de las campañas, sino también de todo lo que tiene que ver con las empresas. O sea, yo siento que es alguien que en términos de empresa está bien montado porque tiene muchos negocios y creo que es algo que quizá todavía le falta a los jugadores. Hoy en día creo que esta nueva generación es un poquito más preparada en ese sentido. Ya piensan un poquito más en esos negocios, en el retiro, porque ya vieron ejemplos. Pero esa época de esas glorias que tuvimos en los 70, en los 80, incluso en los 90 son jugadores que en muchos casos no pudieron asegurar esa vejez, por decirlo así. Sí, sabes que muy bueno el tema que me estás tocando porque es un tema sensible. Mm, Hay muchos jugadores muy buenos, todos son muy buenos, pero no todos los jugadores después de terminar de jugar siguen teniendo el mismo éxito, pues digamos que en sus carreras. Sí. Los jugadores, sí, digamos que hace 15 años, incluso 10 años, pues como hacia atrás, no tuvieron las mismas oportunidades que hoy pueden tener desde la parte digital, por ejemplo, desde los eventos que hay. Por ejemplo, el tema de las leyendas, entonces han perdido mucha visibilidad. Hoy en día, los mismos jugadores de fútbol actuales que están activos, algunos no piensan mucho en el retiro. Todavía tienen un salario bueno y no piensan mucho en el retiro, pero más que todo es por el desconocimiento de la parte financiera, de la parte de los negocios. Pero también al mismo tiempo pues han aprovechado las redes sociales y algunos cursos como para ir entendiendo este mundo. Porque yo conozco jugadores que están activos y que hoy en día pues tienen inversiones, son jugadores más jóvenes y que todavía les queda pues como una carrera de algunos años más en el fútbol profesional. Pero también conozco historias de exjugadores que no están muy bien económicamente y obviamente quieren volver como a ese punto financiero donde quieren vivir bien. Lo que pasa es que es un poquito más complejo porque la imagen, el nombre sigue activo, pero la imagen ya, no es, ya está como medio olvidada. Y al final del día el tema del marketing está muy enfocado en que los nombres estén pegados. Sí, claro. Y ahí viene un tema muy interesante que es al que yo, es un subproyecto que yo le he estado trabajando y es al tema de las leyendas del fútbol. Hay que rescatarlas, no podemos olvidarnos de los momentos que tuvimos con ellos y obviamente desde el fútbol, desde los eventos es donde tienen que volver a brillar. Ahí hay muchísimo por hacer, mucho por hacer. Es uno de mis objetivos, ya estoy trabajando en ellos, de que las leyendas del fútbol otra vez empiecen a tener visibilidad en redes, en partidos, con marcas y volver a tocar ese punto de nostalgia que tenemos todos con el tema del fútbol. Sí, claro. Pero entonces, ¿cuál es ese mensaje que vos le dejas a los exjugadores también? O no tanto a los exjugadores, sino a esos jugadores que están vigentes todavía, pero que ya van rozando los 30, que de pronto no tienen nada ahí aparte del fútbol, y que sabemos que si vienes de una profesión que te deja mucho dinero, pues es dinero que como llega se va. Exactamente. Mira, los jugadores, yo tengo identificado algo y es que los jugadores, mientras son jugadores activos que tienen un salario, tienen una vida muy buena porque tienen un estilo de vida de acuerdo a sus ingresos. Pero un jugador de fútbol el día de mañana es un agente libre que ya pues digamos que salió del equipo y no lo contratan más y entra en una etapa donde todavía se siente jugador activo pero no encuentra un club y finalmente termina jugando o con un club que pues le pagará un salario mínimo o un salario muy bajito o no termina jugando. Entonces entra como en un periodo digamos que muy duro porque es un periodo de incertidumbre en los siguientes años. A esos jugadores que están en ese punto es muy importante la parte financiera bien asesorada, porque obviamente ellos lo primero que hacen es asesorarse de personas cercanas, de confianza, el papá, la mamá, el primo, el hermano, que de pronto no están tan bien asesorados financieramente y eso es uno de los... Bueno, se puso bueno esto. Doku.
Ese es uno de los puntos complejos. Entonces, la asesoría financiera con gente cercana, pero que esté metido en negocios y relacionados o con un voz a voz, es como la primera opción. Sí. El primer, la primer primera escalón. Exactamente. Y con los jugadores actuales, también tengo la posibilidad, digamos que la oportunidad de estar en proyectos con jugadores que están activos en el fútbol y precisamente no tienen ese conocimiento fuerte, pero lo quieren aprender o lo quieren estar como rodeados con gente o con empresarios o con gente pues, que esté metida en negocios buenos. Y ellos, por ejemplo, uno también los ha asesorado, pues digamos que hay muchas alternativas en temas de inversiones que se pueden hacer. Y hay inversiones de todo tipo, a mucho plazo, a corto plazo. Entonces la invitación para los jugadores, tanto activos como ya los que no están activos, es asesórese bien desde la parte financiera. Porque una buena decisión te asegura la vejez. No, total, total. Los jugadores están muy enseñados, digamos que más bien, el empleado está muy enseñado al salario mensual o quincenal, pero una cosa es un jugador de fútbol y otra cosa es un empleado. Un jugador de fútbol acaba su vida profesional muy rápido, muy joven, antes de los 30 años, incluso pues antes de los 40, los que duran más. Pero y ahí falta toda la otra mitad de la vida. Entonces el tema de la asesoría financiera es muy importante, es una recomendación sincera. Bueno, y ya como para ir cerrando, ya que estamos acá como también terminando el partido y en los últimos minutos, ese tema de Messi pues fue lo más sonado, pero ya que estamos hablando de exjugadores y demás, ¿qué otros negocios has tenido vos ahí? Porque es que yo a vos te conocí justamente con el Fútbol Fest, que fue traigamos exjugadores también, acá antioqueños, ¿cómo funcionó también eso? Bueno, la oportunidad que he tenido de estar rodeado con el tema del fútbol me ha llevado a ver muchas oportunidades pues, de la parte de los negocios con este mismo campo y con el tema de los jugadores y de los exjugadores. Aparte de los eventos, digamos que deportivos que hago, también estoy mucho desde la consultoría o desde la asesoría para eventos de fútbol más que todo. Y tengo pues algunos negocios que se han derivado del fútbol. Ahorita en mitad pues en el mundial montamos un bar para ver los partidos del mundial. Es una oportunidad, por ejemplo, que se dio muy bacana, aprendimos muchísimo. Muy buen lugar. Y sí, buenísimo ese lugar. Y cosas así han salido. Ahorita también le estoy poniendo mucho el ojo al fútbol callejero, digamos fútbol de salón, que mal se llama, o es conocido como fútbol callejero, donde hay una oportunidad gigante. Esto está moviéndose impresionante, creciendo mucho. Hay unos talentos muy buenos. Entonces, la misma experiencia ha hecho que se abran muchas oportunidades. Uno no puede estar en todas, pero al menos se evalúan y así van saliendo. Entonces, no, en general, yo estoy metido con el fútbol es el que me ha llevado a hacer eventos, a hacer negocios, a abrir nuevos mercados. El tema de las leyendas para mí es muy interesante, manejándolo bien manejado, y en eso me mantengo yo. No, excelente. Y ese tema también que mencionas ahí del fútbol de barrio es interesante porque, o sea, y no es solamente un negocio, sino que, o sea, es una nueva forma de verlo. Ya la gente, o sea, muchas personas ya no ven fútbol normal, sino que les gusta es conectarse a las transmisiones o ir directamente a esas canchas porque tienen un poquito más cerca a esos ídolos de barrio. Mírame el minuto. Minuto 92 de reposición. A esos ídolos también que van teniendo ahí. Sí. Ahí hay un tema muy interesante porque mueve muchas masas, muchísimas masas. Es un público que
digamos que también tiene un tema de aspiracional, entonces las marcas que estén ahí tienen mucho que ver, tienen mucho por hacer, los mismos equipos profesionales quieren entrar al fútbol callejero y es una manera que, bueno, y también parte de, digamos que de mis ideas a un mediano plazo es potencializar más el fútbol callejero, llevarlo a escenarios deportivos, a coliseos y formalizarlo de alguna manera, porque pues digamos que no solamente desde la parte financiera, pues, bueno, económica puede ser bueno, sino desde la parte de las oportunidades que tienen las personas. Bueno, Caniche, buen partido. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya sabes que me quedas debiendo la revancha, te la volví a ganar, pero más adelante hablaremos de más temas, hablaremos de más cosas y obviamente tendremos una oportunidad con nosotros. Vendré recargado, hermano. Así es. Y bueno, ustedes ya saben, nos esperamos en un próximo capítulo, que nos acompañen, que nos sigan acá. Abajo están las redes para que nos acompañen. Muchas gracias. Muchas gracias.